Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la presencia aquí esta tarde de Marta Robles, que nos va a hablar de su último libro, un libro que es un ensayo que nos permite recorrer prácticamente la historia de las letras, de la música, de la pintura, de la escultura a lo largo de la historia, siempre desvelándonos aquellos aspectos que no conocíamos de los grandes artistas en su vida amorosa y en su vida personal. Marta Robles es de todos ustedes conocida porque hemos tenido la fortuna, que le agradecemos mucho, de que ella ha presentado aquí algunas de sus novelas y varios de sus libros. Y por tanto, ya es conocida en este Ateneo santanderino que ha pasado el Ecuador de los 100 años. Marta Robles es una periodista global. Ha sido capaz y es capaz de desarrollar su talento con brillantez en todos los géneros posibles, desde la entrevista al artículo, pasando por los reportajes, la biografía y además en cualquiera de los diferentes medios de comunicación. Ha estado en la radio, en la televisión y naturalmente en muchas de las tertulias literarias que ha habido y que sigue habiendo en Madrid a través de la televisión. Ella es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó su carrera en la revista Tiempo, una revista mítica que marcó en buena parte la transición española, y desde entonces ha tenido una carrera muy fecunda y al mismo tiempo muy brillante. En televisión, ha estado en Televisión Española, en Telecinco, en Antena 3, en Canal 7, en Telemadrid, en Canal Sur, y si hablamos de la radio, pues el panorama es prácticamente idéntico. Desde Radio Intercontinental a la cadena SER, Onda Cero, F Radio, y desde luego yo creo que como más la conocemos es como escritora de libros. En esto también ha sido omnisciente, es capaz de escribir lo mismo, un ensayo como este que se presenta hoy aquí, como una novela policíaca, esto que ahora se llama novela negra, o una novela de pura ficción, o una novela denuncia, o cualquier tipo de literatura, porque además en el ámbito periodístico es también articulista, y un articulista mordaz y con intención, no se queda en florituras. Su trayectoria literaria, pues desde La Dama del PSOE a Elegidas por la Fortuna, el catálogo del Parque Escenográfico de Valencia, Madrid me marta, que no me mata, me marta. Claro. Haz lo que temas, Los amores de los reyes que cambiaron la historia de España, quizás ya un antecedente de este libro, y muchos libros de ficción como Las 11 caras de María, Diario de una cuarentona embarazada, Don Juan, Luisa y los espejos y tantos y tantos otros libros. Hoy viene aquí a presentarnos un ensayo que yo recomiendo vivamente porque creo que es interesantísimo, que nos permite, como he dicho al principio, recorrer la historia de las artes, no solo en España, sino en el mundo, prácticamente desde los griegos, aunque aparezcan al final del libro, pero están en el libro, y los romanos hasta nuestros días, desvelándonos muchos aspectos verdaderamente curiosos, significativos, definitorios en algunos casos de la personalidad del autor, que ha habido a lo largo de la historia y siempre desde el punto de vista de sus amores y desamores. Yo creo que para el Ateneo de Santander hoy es uno de los días grandes y estamos encantados de que Marta esté esta tarde con nosotros.
Quiero saludar también a las personas que nos siguen a través de la transmisión en directo de esta conferencia, de la presentación de este libro, y que permiten que lo que aquí se habla, lo que aquí se dice, se difunda por todo el mundo, está al alcance de cualquiera que tenga un ordenador y conexión a Internet, y que además queda grabado para poderlo disfrutar en el futuro. Y nos acompaña hoy aquí Sancho Mitchell, el presidente del Club La Tenida. Bueno, el presidente está aquí en la primera fila, yo soy el monaguillo del presidente. Bueno, pues el monaguillo presidente del Club La Tenida, que va a intervenir pues, en esto que yo pretendo que sea una conversación en la que Marta Robles nos hable de cómo crea ella sus novelas, de cómo construye sus libros y de cualquier otra cosa, porque al final ustedes tendrán un turno para poder preguntar. Sancho, adelante. Bueno, pues muchas gracias Manuel Ángel y a Marta Robles por estar esta tarde, al Ateneo por acogernos, al presidente Ángel Santiago, el fiscal antidroga aquí en Cantabria. Y bueno, yo podría detenerme, como ha hecho Manuel Ángel, seguir hablando de la figura de Marta Robles, en la que se aúna pues esa faceta de periodista, de éxito, de comunicadora y de escritora también, ¿no? Con un estilo y una personalidad comprometido, un estilo directo y cercano, que en esta ocasión publica un libro apasionante de ensayos sobre el poder creativo y también destructivo del amor y del sexo, ¿no? Lo que la primavera hace con los cerezos. Y yo, Manuel Ángel, si te parece, podemos entrar en materia, porque seguramente que con este formato, digamos, dinámico y posiblemente todos agradezcamos entrar ya en esta conversación con Marta Robles. Yo empezaría por preguntarle a Marta cómo se siente ella más cómoda, si directamente como ensayista en lo que supone esa atemporalidad, o como periodista en el día a día de la actualidad, como comentarista, como contertulia, porque son dos facetas muy diferentes, ¿no? Para todos los que admiramos a la gente que os dedicáis a la comunicación, el periodista de la trinchera, tú has pasado por esa época y sigues pasando, pero ahora centrada también en el mundo del ensayo y como articulista también dentro de cierta atemporalidad, ¿no? Eso también cómo se compatibiliza. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme hoy aquí. Es un auténtico honor y una maravilla poder volver. La última vez que estuve fue presentando mi última novela negra, La chica a la que no supiste amar, justo un poquito antes de la pandemia. Me encontré tan cómoda, fue una experiencia tan extraordinaria que estaba deseando volver, y además llena de amigas y de amigos también, pero hice un grupo muy interesante de gente con la que sigo manteniendo el contacto, y así que estoy muy contenta de volver. Creo que ese mismo día también conté, no, si lo conté me lo decís porque no me quiero repetir, pero es verdad que yo siempre me sentí más escritora que periodista. Cuando era niña, desde muy niña, quería ser escritora, y de hecho me presenté a muchos concursos literarios, algunos de los cuales tuve la suerte de ganar, y mi primera novela la escribí con 16 años, y la buena suerte es que nunca se llegara a publicar porque es muy mala, pero ahí está como prueba fehaciente de que lo que yo quería en la vida era escribir. De hecho, yo pensaba haber estudiado filosofía pura, no periodismo. Lo que pasa es que tenía un novio que estaba empeñado en que yo tenía una gran capacidad para comunicar, y además métete en periodismo, porque si te metes en periodismo, esto seguro que te sirve para encontrar el camino para escribir, que es lo que tú quieres hacer. Y le hice caso.
curiosamente el otro día además le mandé este libro dándole las gracias por aquella recomendación. Y cuando me metí en periodismo tuve la buena suerte de que desde el mismo momento el veneno del periodismo se me metió en las venas y ya nunca más va a volver a salir. Quiero decir que desde ese momento yo siempre he tenido la vocación de traducir el mundo para las personas que están ocupadas en otros menesteres y de contribuir de alguna manera que informándole de lo que sucede sea un poquito más justo o, mejor dicho, un poquito menos injusto. Claro, pero en una Esa, época, ¿verdad? En una época en la mm, que se ha democratizado la opinión, ¿no? Con sí. la presencia de redes sociales, Twitter, sobre todo en el mundo del periodismo, ¿cuál sería el papel que le corresponde hoy en día a la literatura y al Sí, ensayo y a la novela? déjame que termine de contarte esto, si no te importa, porque yo creo que es importante. Quiero decir que yo nunca dejaré de ser periodista, pero desde el primer momento empecé a compatibilizar mi carrera de periodista con mi carrera de escritora. Con lo cual yo empecé a publicar libros en el año 91. Desde el año 91 hasta ahora he publicado, creo que son 17 o 18 libros. Y aunque soy articulista y por supuesto estoy permanentemente en contacto con la actualidad, en 2011, cuando terminé el último programa que yo dirigía y presentaba en Telemadrid, dije que no quería volver a la tele, que no iba a volver a la tele de ninguna manera, que yo solamente me iba a dedicar a escribir y en todo caso iba a seguir con mis artículos, pero que no quería volver a la tele. Fue imposible. Gané el premio Fernando Lara. Me quería dedicar casi en exclusiva a escribir porque, claro, hay que comer y escribir, no solamente escribir es bastante, en fin, difícil que te dé de comer como corresponde. Y entonces, pues, seguía escribiendo en prensa y seguía haciendo entrevistas y toda esta cosa. Pero me empezaron a llamar para tertulias y para todo esto y ahí sigo. Lo que pasa es que de manera puntual y mi día a día es fundamentalmente la literatura. Y ahora sí, perdóname lo que me decías, que cuál es el papel de... Sí, en una época en la que se ha democratizado a base de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ¿cuál es el papel ahora? Ahora todo el mundo opina, ahora todo el mundo que tiene una cuenta de Twitter prácticamente hace de periodista o hace el amago de ser periodista, ¿no? Sí, y también escriben libros las mujeres de los futbolistas, sí. Entonces, Pero, claro, ¿no? entonces, ¿en qué papel le deja a día de hoy cuál Bueno, crees que es el papel que y tiene la pinchan botox literatura? las peluqueras. Te quiero decir que aquí hay mucha usurpación de funciones en todos los ámbitos. Yo creo que estamos en un momento en el mundo del periodismo en el que sucede, y eso lo dijo mi querido Iñaki Gabilondo de una manera muy precisa, lo mismo con la información sucede lo mismo que con el agua en las inundaciones, que hay mucha pero poca potable. Creo que la gente que va teniendo criterio al final acaba resolviendo que si se quiere informar a partir de Twitter o de las redes sociales, corre una serie de peligros y es quedarse con la opinión de algún imbécil. Perdónenme, yo no soy políticamente correcta. Ahora se lleva mucho, pero a mí no. Y entonces yo creo que esto se solventará de algún modo en tanto en cuanto empecemos a pensar que la información hay que pagarla. El problema que hay es que nos hemos creído que la información no cuesta dinero y para que la información sea información, es decir, esté contrastada, sea lo más objetiva que sea posible, porque ya sabemos los periodistas que la objetividad completa no existe porque siempre hay una perspectiva, un punto de vista. Pero hasta que eso no suceda, pues la información va a estar un poco alterada y el oficio del periodista bastante denostado. Pero insisto, ahora hay usurpación de funciones en todos los ámbitos de la sociedad. Quizá esos usurpadores buscan o tienen un perfil muy concreto de las personas a las que pretenden llegar. ¿Cuál es el perfil del lector de Marta Robles? ¿O a qué perfil pretende llegar Marta Robles? Yo cuando escribo, fíjate, esto tampoco es políticamente, tú ya me conoces, con lo cual ya A sabes, ver, yo cuando escribo lo, no poli- pienso en los lectores. lo políticamente correcto solo conduce a las fake news y a que las cosas no se llamen por su nombre, pero es que a medida que se van edulcorando las palabras, buscando sinónimos, resulta que al final hay que volver a la palabra original. Así es, así es. Bueno, pues Porque todo lo que se va inventando por el camino
termina siendo agresivo y políticamente incorrecto, ¿eh? Sí, así es. Yo cuando escribo no pienso en los lectores. Lo que sí me sucedió después de escribir La chica a la que no supiste amar, que es mi tercera novela negra, protagonizada por un detective al que conocemos bien, es el detective Tony Rouras, que es un ex corresponsal de guerra metido a asuntos de infidelidades, pero que luego acaba en otros de mucha mayor enjundia, y es un tipo muy interesante y un tipo muy comprometido. Pues cuando escribí La chica a la que no supiste amar, para hacerla todo el trabajo de investigación, estuve compartiendo muchas horas con 5 chicas nigerianas que realmente habían sufrido un absoluto y pavoroso infierno. Estuve viendo a buenos y malos, a proxenetas, a gente muy turbia, a gente del mundo de la droga. Bueno, me metí de lleno en un universo de muchas oscuridades y que además terminó con una desgracia terrible, porque a una de las chicas, a la hermana de una de las chicas con los que yo había estado hablando durante todo ese tiempo, pues el padre de una de ellas, que era el único ser en el que ella confiaba, le pegó un tiro en el estómago a su hermana, en la tripa, porque se había quedado embarazada. Bueno, eh, eh, fue muy doloroso para mí. Yo insisto, es que soy muy intensa en el periodismo, en la literatura y en la vida. Entonces lo viví con mucha intensidad, toda la historia que contaba, toda la defensa que hacía. Fíjate que La chica a la que no supiste amar es una novela negra que también tiene humor, es muy bonita. En realidad es una reflexión sobre el amor, porque ahora cuando nos metamos de lleno en esto, yo os explico que creo que solamente hay 2 temas en la vida, que son el amor y la muerte. Y realmente decidí que iba a hacer un breve receso en la novela negra, que tenía que parar un rato, que tenía que coger impulso para el siguiente caso del detective Roures, que ya está en él, en ese caso, y que quería investigar otras trastiendas. Entonces ahí fue cuando me metí en otras trastiendas muy divertidas, que eran las de los poderosos, las de los reyes de España, y como a mí me gusta hacer las cosas sencillitas, pues me metí a recorrer 12 siglos de historia, desde el siglo VIII hasta el siglo XX, y recorrí un poco todos sus personajes, reyes, reinas, concubinas y poderosos, y todos los que habían tenido mucha incidencia en el desarrollo de los acontecimientos en España. Y tenía una deuda pendiente conmigo misma desde que era una cría. A mí siempre me había parecido fascinante y sobre todo sorprendente cómo había artistas de todas las disciplinas, como tú decías, poetas, escritores, pintores, músicos, escultores, que de pronto conseguían hacer ese milagro de convertir algo en una obra de arte, parte de su trabajo en una obra de arte. Por mucho que Baudelaire se empeñe, no se puede ser sublime sin interrupción. Y lo que se sabe es que en las obras de los artistas nunca son lineales, siempre tienen picos y valles, y tampoco van increciendo. Es decir, tú a lo mejor empiezas a hacer una novela y es una novela que es buena, y no significa que la siguiente sea mejor. A lo mejor solo tienes una novela en la vida que realmente pueda entrar dentro del apartado de arte, por decirlo de algún modo. Me cuesta trabajo, precisamente porque me dedico a escribir, considerarlo así, pero lo mismo sucede con los pintores y sucede con los creadores en general. Entonces yo quería escribir un ensayo, además buscando los personajes de manera aleatoria, los que hubieran significado algo para mí o los que me fueran sorprendiendo en esa búsqueda, sobre la relación entre el amor, el desamor, la pérdida y la creación. Yo creo que los 2 grandes temas que existen en el arte y en la vida son el amor y la muerte. Y si me apuran, diría que solamente el amor, porque cuando hablamos de la muerte nos provoca una terrible incertidumbre, pero más allá de eso, nos atormenta y nos aterra exclusivamente porque nos separa de nuestros seres queridos, con lo cual al final todo vuelve sobre el eje del amor. Y es muy curioso porque en general el amor entre los intelectuales ha tenido muy mala prensa. Cuando se habla de amor parece que desde los griegos, porque al final la cantidad de cosas que hemos arrastrado desde los griegos es tremenda, pero ha tenido muy mala prensa porque parece que nos
nos perturba y nos aleja de las cosas importantes, ¿no? Eso decía Ortega y Gasset, decía que era un estado de estupidez transitoria. Pero yo creo realmente que eso que Ortega y Gasset llamaba amor no es amor, es esa pasión que te hace pensar solamente en la piel del otro. Y durante ese tiempo en el que piensas en la piel del otro, sí estás un poco idiotizado. No hay, Bueno, no hay- de hecho Voltaire decía que el amor ataca al mismo tiempo, ¿no? La cabeza, el cuerpo y el corazón. Sí, eso lo cuento en el prefacio del libro porque es una idea muy interesante. Freud dice que la creación parte de un estímulo sexual. Es que si no hay ese estímulo sexual, que es muy parecido a ese instinto que nosotros tenemos para alimentarnos y que tú tienes que buscar satisfacción. Si no hay ese instinto sexual, no hay creación. Puede ser, pero si fuera así, yo no sé cómo hemos creado las mujeres, porque no nos dejaban leer, no nos dejaban escribir, no nos dejaban satisfacernos en el sexo, no nos dejaban ni pensar en él. No sé cómo ha llegado tanta creación de las mujeres hasta el siglo XXI. Pero más allá de ese estímulo, que yo sí creo que en la creación hay esa adrenalina que se le supone al sexo o a la pasión, en definitiva, el amor es mucho más creador, precisamente por lo que decía Voltaire, porque ataca a la cabeza, al corazón y al cuerpo al mismo tiempo. Con lo cual sí que te mantiene en permanente zozobra, ¿no? ¿En qué te ayuda a ti escribir en general? ¿O en qué te ayuda, en concreto, en qué te ha ayudado a escribir este libro? Con esa intensidad que tú le pones al ensayo. ¿En qué me ayuda a escribir? Sí, Bueno, vamos a ver, yo no podría vivir sin escribir. Escribir es una necesidad. Si mañana me dejaran de publicar, yo tampoco dejarías de dejaría de escribir. escribir. Para mí es que yo llevo escribiendo todos los días de mi vida desde que tenía 13 años y para mí es absolutamente impensable, inconcebible imaginar un día de mi vida sin escribir. Con lo cual, yo necesito escribir y no siempre escribo literatura, obviamente, porque lo que decía Naipaul es que la diferencia entre lo que es literatura y lo que no lo es la carta de un chico que le escribe a su novia un día cualquiera o la carta que ese mismo chico le escribe a su novia el día antes de ser ajusticiado. Yo realmente soy muy intensa y suelo escribir casi como si me fueran a justiciar mañana, aunque escriba un obituario, ¿no? Ujú. Pero realmente es que escribir es parte de mi vida. Yo necesito escribir. No es que me ayude a escribir, es que no sabría, no sabría estar sin escribir. Por esa curiosidad casi perversa que dice que tienes. Mm, Yo he escuchado, creo que son palabras literales, ¿no? Que tienes una curiosidad casi perversa. Sí, tengo esos pequeños defectos. Soy enormemente curiosa y además me gusta muchísimo observar y necesito escuchar a los demás. Y que tengan cuidado, porque los escritores somos ladrones de conversaciones ajenas, así que cualquier cosa puede acabar en un libro. Bueno, yo es que necesito escribir. No sabría explicarte por qué necesito escribir, por qué nací Ujú. necesitando escribir pero para mí la lectura siempre ha sido una vía de escape. Para mí la lectura, y ayer lo contaba en una conferencia que daba, que yo he vivido y he encontrado la felicidad en las bibliotecas, la felicidad de Borges o la felicidad de un Salgari, por ejemplo, que está Ujú. en este libro, que claro, cuando hablamos con los lectores de Salgari y todos inmediatamente piensan en el capitán Salgari, en cómo ha navegado por el mundo, en cómo ha ido a los lugares exóticos y ha tenido en relaciones con mujeres fascinantes, pues resulta que Salgari de eso nada. No Salgari salió no salió prácticamente de su ciudad. prácticamente de su ciudad, se movió acuciado por las deudas y por la explotación de los editores. Salgari está en el inicio a la lectura de todas las personas de mi generación, sobre Claro, todo de los hombres, claro. Sí, sí, porque era la lectura fácil, al mismo tiempo apasionante y que te contaba esos mundos exóticos de los tigres de Montpazren, sí. del corsario negro, Así etcétera, es, etcétera. así ¿Eh? es. Pues Pero yo, perdóname, yo sí, quería sí preguntarte una cosa que me tiene
fascinado. Pero dejadme desarrollar algún personaje, que si no... Y termino para luego. En este libro que se presenta hoy aquí, a mí me ha dejado asombrado la cantidad de documentación que hay en ese libro, porque cuentas de infinidad de escritores, pintores, músicos, poetas, etcétera, con mucha precisión, aspectos que son desconocidos, pero también sirve casi como un fresco de todo el arte que ha habido a lo largo de la historia. Y eso tiene Bueno, una cantidad de documentación impresionante. Además de las 15 páginas de bibliografía, esto tiene que ver con esa curiosidad perversa que decía Sancho antes y que tiene que ver con mi propia biografía. Si tú vienes a casa, está llena de biografías de muchísimos artistas que me ha interesado no solo leer, sino casi analizar al detalle, precisamente para saber lo que decía al principio, cómo se lograba el detalle de que un trabajo se convirtiera en arte, que es algo extraordinario. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Salgari, insisto, claro, cuando yo me meto a investigar Salgari, hay muchas personas que siguen pensando que Salgari era un capitán que surgió de los mares, que tuvo pues eso, relación con mujeres fascinantes y al final se casó con una mujer que era una actriz de teatro que se llamaba Ida, y él la llamaba Aida en honor a Verdi, y no se movió, como decías, prácticamente del lugar en el que vivió. Fue explotado por los editores y estaba permanentemente escribiendo, tenía cientos de miles de lectores por todos los lugares. Compartía una vida de mucho exceso con su mujer, bebían mucho, fumaban mucho. Al final todo era muy excesivo, sobre todo porque no encontraba la gratificación a lo que él estaba haciendo, que él decía, para sus editores y para sus lectores, ¿no? Toda su obra, además, es muy curiosa porque las mujeres que va conociendo, el propio perfil de la suya y todo, al final acaba dentro de su obra, porque todos los amores y desamores de los artistas acaban en la propia obra de los mismos. Y la historia de Salgari acaba de una manera terrible. Salgari acaba suicidándose y lo hace sin tener para la ocasión siquiera un arma de rango. Tampoco ni fue capitán, ni surcó los mares, ni tuvo un arma de rango. Se suicida con una navaja de afeitar, se saca los intestinos y se corta las carótidas. Es terrible, deja unas cartas para sus hijos, que luego además también tiene muy mala suerte, y lo hace por un punto de amor, porque su mujer, Ida, tiene una enfermedad mental, se la llevan a un manicomio y él es un centro público y él ni siquiera después de trabajar constantemente se puede permitir el lujo de llevarla a un sitio mejor, de llevarla a un centro privado, y entonces decide ya suicidarse. Esas son las cuestiones que muchas veces se descubren en el libro que son desconocidas, ¿no? Hay muchas más. Pero sucede que todo artista tiene un lado oscuro, entonces. Tú también tienes un lado Sí, oscuro. seguro que sí. No sé si eres artista, pero el lado oscuro tienes. O sea, no, Solo en la cocina. Solo en la cocina. no, vamos a ver, no hay nadie que no tenga el lado oscuro. Yo creo que es fundamental saber que todo el mundo en la vida tiene escaparate y trastienda. Otra cosa es que nuestra trastienda a veces sea poco interesante, pero hay mucha gente que en su trastienda tiene cosas que desde luego no le gustaría nada, o en sus correos que me decíais antes, que se recuperan siempre cualquier cosa que no le gustaría nada que el mundo supiera. En el caso de los artistas, lo que pasa es que su vida amorosa, sus sentimientos ha sido especialmente determinante, y por eso ha trascendido, y por eso en algunas ocasiones hemos acabado conociéndola. Por una razón, lo que os decía, la obra de los artistas nunca es lineal, ¿no? Entonces siempre tiene picos y valles, sube y baja. Y para que la diferencia que hay entre un trabajo cualquiera y una obra de arte es la emoción. Y para que tú inocules emoción al trabajo que vas a hacer,
tienes que vivir la emoción. Eso no significa que tengas que llevar una vida disoluta. Tienes que tener pasión en tu propia manera de relacionarte con el mundo y con las personas. Hay muy distintos tipos de amores y aquí están todos presentes. Los amores paterno-filiales marcan de manera definitiva a todos los creadores. El amor de la amistad exactamente igual. Fíjate, en Grecia, en la antigua Grecia, se valoraba mucho más el amor de la amistad, que a veces incluía sexo, que el otro amor, porque decían que distorsionaba un poco y que al final distraía, y que el amor de las mujeres, que para eso las tenían encerraditas, ¿no? Las mujeres decentes, porque ellos departían con las hetairas, pues que no, era un amor que era poco interesante. Todo eso trasciende porque, insisto, los artistas viven en permanente zozobra, sin saber si su próxima obra será realmente arte o no. Y para eso tienen que intensificar sus sentimientos, su manera de vivir, para inyectársela a sus creaciones. Y de los amores tóxicos también. Los amores tóxicos también están fuera de los artistas, insisto. Los amores tóxicos, es que si yo hago aquí, que levante la mano quien ha tenido un amor tóxico. Claro, no es el momento, ni el sitio, ni el lugar, pero es que amores tóxicos hay muchos, los tienen los artistas y los otros. Pero yo casi iría más a decir que hay siempre una pregunta, que es: ¿qué es más inspirador, si el amor, el desamor o la pérdida? Seguro que sabéis que ha habido enormes creaciones después de grandes pérdidas. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, El mortal y Rosa de Umbral, que creo que sí fue uno de sus grandes libros, cuando se murió su hijo, o la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, cuando se muere su marido. Recuerdo un libro de Fernando Marías, de la muerte de su padre. Pero es que hay grandes obras de la arquitectura. El Taj Mahal es una obra que se construye precisamente por amor y por pérdida. O sea, te quiero decir que al final la pérdida es muy inspiradora, ¿no? Porque el dolor de ese amor, que ya es irrecuperable, genera muchísima emoción, y esa emoción acaba en esas obras de los artistas y muchas veces las convierte en arte, en verdadero arte. También el desamor. Aquí hay muchísimos artistas atormentados y el desamor es muy inspirador. Yo cuento una anécdota en el libro, que la primera entrevista que le hice cuando estaba en la universidad, a Alfonso Fraile, que era uno de los representantes de la generación de los 16 y que tenía obra en el MoMA y que era un tipo muy brillante y muy fascinante, pues él decía que siempre se reunía con su grupo, que sobre todo iba con Gordillo, y le decía: estamos en crisis, luego vamos a crear. Hay mucha gente que piensa que el desamor es mucho más creativo que el amor. Sin embargo, yo creo que el amor sereno también puede hacer lo que la primavera hace con los cerezos, porque este es el título de este libro, Lo que la primavera hace con los cerezos, que es el último verso del poema 14 de los 20 poemas de amor de una canción desesperada de Neruda, que yo he elegido porque para mí es el símbolo de lo que es el buen amor. Es muy difícil amar bien. En realidad, insisto, siempre estamos hablando del amor, del desamor, de la muerte. Al final estamos siempre hablando sobre los mismos temas y es enormemente difícil amar bien. Y para mí, el que alguien haga lo que la primavera hace con los cerezos es sacar lo mejor de la otra persona. Y por eso quería ponerle este título a este libro, porque también hay historias de amor a lo largo de estas páginas, en las que las personas hacen con las otras lo que la primavera hace con los cerezos. No precisamente Neruda, que no era una buena persona. Que no era una buena persona, y hay que decir que es que los artistas no tienen la obligación de ser buenas personas. Ahí llegamos a un punto Claro. que yo creo que es muy interesante y que está de plena actualidad, que es esto que se ha denominado la política de la cancelación. Al final se está cancelando, es decir, borrando o queriendo borrar de la historia, pues desde a Plácido Domingo, que le tenemos vivo y bien próximo relativamente, hasta Picasso, ahora que se está celebrando uno de sus aniversarios, o el caso de Neruda, donde prácticamente en Chile ha habido manifestaciones contra él. Y mi pregunta al final es: ¿tenemos que valorar
a los artistas por su obra artística, literaria, musical, o si personalmente han sido asesinos, pederastas, violadores, ladrones, eso nos obliga a censurarle y mandarle un poco al trastero de la historia. Habéis querido que no me censuren nada y mucho menos basándose en la superioridad moral y encima que los adalides de esa historia sean Harry y Meghan, que es que ya es una cosa patética y terrorífica. No, yo no quiero que me censuren nada, yo quiero saber todo lo que pasó. Me parece muy bien que haya una reflexión y que de pronto pensemos que hay determinadas cosas que no tenemos que volver a repetir. Pero el mundo sería aún más injusto de lo que es si los artistas que encima reciben de la naturaleza, de la providencia, de Dios, de quien queráis, esa gracia que les ayuda a convertir su trabajo en arte, porque para eso hay que trabajar mucho, ya sabes lo que decía Edison, que decía 1% de inspiración y 99% de transpiración, o lo que decía el propio Picasso, la inspiración sí existe, que me encuentre trabajando, pues realmente si es que además les hubiera dado el otro don, estaría muy mal repartido el mundo. Vamos a ver, Nadal, por ser el número 1 del tenis, además tiene que ser un grandísimo escritor. No, ¿verdad que no? Es que, no sé, mi tía, por ser una buenísima cocinera, tiene que ser además una estupenda, lo que quieras. No, no. Los artistas son lo que son. Y yo recuerdo que la primera vez que entrevisté a Manuel Vicent, así con mucha sorna, le dije, para ser escritor hay que ser una buena persona. Y dice, no, conviene ser un canalla. Dijo, eso. Pero la realidad es que los valores o no de los escritores, pintores, de los artistas, hay que buscarlos en su obra, no en su vida. Y lo que yo sí digo es que si de pronto se convierten en delincuentes como Neruda, porque Neruda no era una buena persona, Neruda trató muy mal a su mujer, Neruda podía ser un conversador fascinante, era un escritor extraordinario, era uno de los mejores poetas en lengua castellana, yo creo que de la historia, o por lo menos ese es mi parecer, y debía ser muy divertido y además le encantaba pasárselo bien. Pero más allá de todo eso, abandonó a su mujer, abandonó a su hija Malva Marina, que era una niña que nació con una hidrocefalia y los insultos que escribió sobre ella son absolutamente dolorosos, pero es que encima cuando póstumamente su última mujer, Matilde Urrutia, se va a la editorial para recuperar el buen nombre del poeta y decide publicar sus memorias, en esas memorias sale que ha violado a una chica, confesado exactamente por él de su puño y letra, con lo cual... Una niña. A una niña. Que es doble violación, pero está claro que no es una buena persona. Yo digo que si un artista es un delincuente, que lo metan en la cárcel y que pague por sus delitos. Me da igual que sea artista, que cura, que rey, que lo que haga falta. El que cometa un delito, que se vaya a la cárcel y que pague por su culpa. Pero eso no significa que nos dejen a la humanidad sin su obra. En todo caso, que le quiten los derechos de la obra, pero a la humanidad que no nos castiguen también, que nosotros no hemos cometido ese delito, lo ha cometido el artista en cuestión. En este libro hay historias pavorosas, porque tenemos, tú bien lo decías, tenemos artistas asesinos y tenemos pues el mismísimo Caravaggio. Yo la verdad es que Caravaggio era un pendenciero y Caravaggio fue asesino sin pretenderlo. Él lo único que quería era cortarle los testículos a su oponente. No quería, pero se le fue la mano y claro, y por eso sucedió. Caravaggio era un hombre muy pendenciero, era un tipo además bastante perspicaz y bastante particular, un tipo que le protegía muchísimo la iglesia y que curiosamente le puso la cara de todas las prostitutas de su tiempo, que eran amigas suyas con las que él convivía y algunas de ellas tuvo una relación amorosa, se las puso a las vírgenes y todo lo más desarrapado y los más miserables de su sociedad eran los que aparecían en todos los cuadros de la iglesia. Y este hombre, después de un partido de pala corta,
pues le dio con la espada a su oponente, pero parece ser que es que su oponente, además, no solamente le había ganado el partido y él se había enfadado, sino que parece ser que era un hombre de la alta sociedad, que era proxeneta y que estaba tratando mal a una de las mujeres con las que él tenía relación. Por eso se convirtió en asesino. Pero la verdad es que yo quiero seguir viendo los Caravallos. Es que, por favor, quiero seguir viendo los Caravallos, que no me los quiten. Bueno, yo, si me dijeran que me tenía que ir a vivir 4 meses con Picasso, me matarían. Picasso se portó fatal con todas sus parejas y además las exprimió, porque cada una de sus mujeres alumbra de alguna manera una de las etapas de Picasso y de ellas tiene toda la inspiración. De hecho, están presentes en todos sus cuadros, ¿no? Como lo que pasa con todos los artistas, pero fue un maltratador psicológico y hasta físico. Algunas los quemó con los cigarrillos. O sea, era un tipo deleznable y 2 de ellas se suicidaron pasado el tiempo porque tenían una cicatriz en el alma de estas que les dolían cuando cambiaba el viento. Y no me gustaría nada ser amiguita de Picasso, pero si me regaláis un Picasso, por favor, yo estoy muy dispuesta a tenerlo en mi casa. Lo recibo con muchísimo gusto, con muchísimo placer. Hay una escritora que es una asesina con la que comparto un premio. Me dieron un premio en Aragón Negro y a ella se lo dieron también. Se llama Anne Perry. ¿La conocéis? Anne Perry. Anne Perry es una escritora británica que tiene una consideración a la altura de la mismísima Agatha Christie. Es que de verdad estoy que no puede ser. Bueno, y esta mujer tiene una historia pavorosa. Cuando era niña, cuando vivía en Australia, cuando tenía 15 años, ella tenía una amiguita íntima que era pues un poquito impopular en la clase como ella, y ellas dos se hicieron muy amigas y tenían como mundos paralelos, vivían aparte completamente, las dos habían estado enfermas, y Pauline, que era la otra niña, Anne Perry se llamaba entonces Juliette Hulme, escribía en un diario todo lo que pasaba. Y cuando los padres de Juliette Hulme, incluso las llevaron al psicólogo, porque a ver si esta amistad es una amistad que supera los límites de lo normal, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, cuando los padres de Juliette Hulme deciden que se van a separar y que se van a volver a Inglaterra, pues las niñas se van a separar y entonces le piden a la madre de Pauline que por favor que les deje irse a vivir juntas. Y la madre dice que no, que de ninguna manera, Y entonces ellas deciden, y además escriben hasta el último detalle, lo planean de una manera que, vamos, que no se les matar a la madre de esta niña. Y entonces se van a pasear por el campo, meten un ladrillo en una media y le dan 45 golpes y la matan. Quieren hacer pasar el asunto por un accidente, pero claro, la policía no es tonta y es demasiado flagrante lo que ha pasado. Bueno, hay una conmoción brutal en Australia en ese momento, porque piensan cómo 2 angelitos pueden haber hecho lo que hicieron estas niñas, y eso queda registrado en ese diario pavoroso. Precisamente como son unas niñas, pues bueno, pues las meten en la cárcel, pero bueno, años más tarde pues ya se quedan en libertad, cambian de nombre, van por todo el mundo y hacen distintas cosas, y Anne Perry se convierte en una grandísima escritora de género negro. Mira tú por dónde. Es que claro, es que tiene lo suyo de crímenes, ¿no? Y nada, vive en un pueblecito británico con sus gatos, con sus rosales, tiene una amiga que vive en otra casa que tiene hijos y los comparte también, es una mujer tranquilísima y tal. Y de pronto Peter Jackson, hace unos años, descubre en los diarios de Pauline y hace una película que se llama Criaturas Celestiales, y a partir de ahí se destapa todo lo que ha sucedido y se descubre la otra historia de Anne Perry, que bueno, con la que te digo que vino aquí a Aragón Negro y le dieron ese premio que también tengo yo. Así que compartimos. Por cierto, debo decir que no perdió ni un solo lector. Cuando se descubrió que había sido una asesina, todo lo contrario. Lo que fue objeto del morbo ese que llevamos dentro y bueno,
pues eso. Seguramente habrá una o dos historias especialmente que te hayan emocionado, que te hayan impactado, de todas las contenidas en el ensayo. Fíjate, yo creo que son todas, todas las historias que hay en este libro son verdaderamente extraordinarias, empezando por las de los Don Juanes, pasando por las de las mujeres fatales, que además me gusta mucho contarlas porque siempre digo que las mujeres fatales son algo así como el hombre del saco de los Don Juanes, porque no son como los Don Juanes, no quieren hacerse muescas en el revólver, sino que lo que hacen es que aman a quien le da la gana, cuando le da la gana y como le da la gana. Es decir, son mujeres libres. Y no hay nada que le haya dado más terror a los hombres que han pretendido someter a las mujeres que las mujeres libres. Entonces ahí está Alma Mahler, está Lu Andrea Salomé, cuya historia me fascina especialmente. Bueno, está Colette, está Lilia Brick, pero la de Lu Andrea Salomé me impresiona porque es una mujer que ha pasado a la historia como la coleccionista de genios porque Nietzsche se enamoró locamente de ella y ya le dio calabazas. Bueno, Freud tenía una admiración brutal, Rilke tuvo una historia de amor con ella, pero ella tuvo una obra extraordinaria y prácticamente no sabemos nada de la obra de Lu Andrea Salomé. Nos hemos quedado en que era una mujer fatal, en que era una coleccionista de genios. Hay muchas historias que, bueno, hay una que os quiero contar, por supuesto, que es la de Artemisia Gentileschi, os la cuento ahora, pero antes me gustaría contar precisamente la de Tchaikovsky, porque si algo he aprendido mientras estaba escribiendo este ensayo es la tortura tan terrorífica que han sufrido las personas que tenían sexualidades diversas, sexualidades diferentes. Y en el caso de Tchaikovsky me duele en el alma porque en su tiempo la homosexualidad estaba perseguida en su Rusia natal, pero lo sigue estando ahora porque desde que volvió Putin también la homosexualidad vuelve a estar perseguida. Es más, cuando celebraron el aniversario de Tchaikovsky, él dijo, importa su música, no su sexualidad. Pues sí, señor mío, claro que importa. Claro que importa. Y este hombre, que era un genio desde niño, con una sensibilidad arrolladora y una capacidad para la belleza verdaderamente extraordinaria, sufrió lo indecible. Se casó porque quería curar su enfermedad, lo que pensaba que era una enfermedad para poder formar parte de la sociedad, y le hizo sufrir muchísimo también a su propia mujer, porque obviamente no la podía tocar. Luego tuvo una mecenas que en el mismo momento que se enteró de que era homosexual le retiró el mecenazgo y se intentó suicidar 2 veces y muy probablemente se quitara la vida al final de sus días. No se sabe con exactitud, lo que sí se sabe es que se bebió un vaso de agua sin hervir en los tiempos del cólera cuando le advirtieron de que estaba sin hervir, y a los 5 días falleció víctima de esa enfermedad porque habían descubierto que tenía una relación con un sobrino suyo. Y me ha parecido terrible ver tantas personas sufriendo por tener la sexualidad que debería ser considerada normal, porque no hay una normal y otra normal. Y hay una historia que me llama mucho la atención, que es la de Allen Ginsberg y Peter Orlovsky, porque nos demuestra muchas cosas. Allen Ginsberg es el del Aullido, uno de los padres de la generación Beat, un tipo verdaderamente extraordinario, y él era homosexual y conoció a Peter Orlovsky un buen día de casualidad. Peter Orlovsky era heterosexual y se enamoraron locamente, y desde el principio de su vida hasta el final no se volvieron a separar, y ellos sí que hicieron el uno con el otro lo que la primavera hace con los cerezos, porque se apoyaron absolutamente en su obra, fueron inspiradores el uno de la otra. Ginsberg consiguió que Peter Orlovsky se convirtiera en un poeta, tenían una correspondencia muy particular. Y curiosamente ellos sostuvieron una relación abierta. Uno mantuvo relaciones con hombres y el otro con mujeres, más las que tenían entre sí, que eran una relación de amor, pero no platónico, también incluían el sexo. Con lo cual llego a la conclusión de que se llaman las personas, no los sexos, y que es una reflexión muy importante que tenemos que hacer en esta sociedad, que tiene que ser mucho más liberal y menos pacata con respecto a esas estupideces de la teoría de la cancelación que nos van a dejar, pues eso, sin que podamos decir que hay gordos, flacos, tontos o listos. Pues los hay,
Los hay y no pasa nada, no pasa nada, se pueden describir, hay que saber cuándo decir las cosas, no hacer daño, pero no evitar, no pintar el mundo de un color Es que En que además no re- habría existe. que revisar a todos los clásicos, no solo españoles, sino de A cualquier todos. literatura, y había prácticamente que reescribir todas las grandes obras de la literatura. Todas, absolutamente. Aparte, nunca, ¿dónde pondríamos el límite? Porque, por ejemplo, Galdós, claro, cuando nos acordamos de Galdós pensamos que tuvo una relación con la Pardo Bazán y cómo era esta relación. Bueno, es la relación que ha trascendido y la relación que ha llegado a nuestros días porque probablemente es la única relación de igualdad que tuvo Galdós. Estaban a la par. Es que normalmente, como la historia está escrita en base a la desigualdad entre hombres y mujeres, pues hay muchas relaciones de las que ni siquiera nos hemos enterado. Pero Galdós fue un mujeriego, eso lo decía Gregorio Marañón, me hace una gracia Ujú. mujeriego. ¿A que no hay hombreriegas? ¿A que no? ¿Ves? Es que Bueno, lo solo que sí hay es mujeriegos. alguna historia en la cual el protagonismo lo lleva la diferencia de edad, ¿no? ¿Con En al- respecto a quién? de la mujer con respecto al ¿Y hombre. eso que, No, no, quiero decir que eso que hay. tiene que ver con No, ser no, hombreriega? no, no, quiero decir que hay una historia que sí que te ha sorprendido enormemente, de una de las que figura en el ensayo, en la que la mujer es 30 años, ¿Cuál? No eh, recuerdo ahora. es A ver. concretamente la de Raymond Chandler con Sissi. Ah, con Cisi. Sí, sí. Cisi. Y que No, además, bueno, luego se sí. juega con aparte de la diferencia de edad, yo no sé por qué especialmente esa es una de las historias que más sé que te ha No, sorprendido o que te han... no es de las que más me han sorprendido. Lo que ahora te explico, pero termino con Galdós simplemente porque quiero decir que tiene su aquel la historia de Galdós. Galdós, que es uno de los grandes escritores de nuestra historia al que hay que leer y que tiene una sensibilidad tan brutal para describir los personajes femeninos, pudo describirlos tan bien porque los conocía de primera mano, porque no solamente tuvo esta historia con la Pardo Bazán, sino que tuvo infinitas historias. Perdona, estás en Santander, donde él pasaba sus veranos y donde tuvo relación con muchas señoras de esta ciudad. Entre otras con Lorenza. Claro, Claro. la madre de su Sí, hijo. la madre de su hijo. Y por eso te digo que es que él, lo más curioso del caso es que algunas de sus historias son absolutamente desconocidas, pero todas además luego le regalaba una maquinita de coser. Bueno, pero yo volvía a la historia de que era muy mujeriego, le gustaban mucho las faldas y esas expresiones. Es que esas expresiones sí que son viejunas, ¿eh? Sí, Sí que son viejunas. Bueno, pues esas son expresiones de Gregorio Marañón con respecto al propio Galdós. Lo que le sirvió, y es muy curioso, todas sus relaciones de amor, todas sus relaciones con las distintas mujeres le sirvieron para que sus protagonistas de todas sus novelas sean absolutamente verosímiles. Todas tienen alma, corazón, cara y ojos, todas son unas creaciones verdaderamente extraordinarias. El amor, una vez más, determina la obra de alguien. La historia que me estabas contando, que esta está dentro de los más negros, que los más negros son todos sorprendentes y yo creo que son relaciones todas regadas por el alcohol. Hay que ver lo que beben los escritores de género negro, ¿eh? No sé, yo me voy a tener que poner al día. El halcón maltés se tendría que haber llamado el alcohol de Malta, sí, sí. porque qué barbaridad. Hablamos de Es 30 años impresionante. de diferencia, ¿no? Sí, Entre los en, dos amantes. sí, pero en el caso, sí, yo estaba hablando en general ahora porque el alcohol maltés de Hammett. Y entonces Chandler se casa con Cissy, que es una mujer casi 30 años, ¿sí? No recuerdo si era 30 años, no sé cuánta era la diferencia. No sé si ¿era 30 años, sí? Creo recordar que sí. 30, 30. 30 años. Pues 30 años de diferencia, pero cuando se casa con ella, esta era una mujer guapísima, había sido modelo, era una mujer absolutamente fascinante y fue el amor verdadero de este hombre a lo largo de toda su historia. Me llama la atención porque con el paso de los años, por suerte, ahora las relaciones entre hombres más jóvenes con mujeres mayores es habitual y no sorprende tanto,
pero en su tiempo no era nada frecuente. De hecho, él no pudo casarse hasta que se murió su madre, porque no la aprobaba de ninguna de las maneras. Y de hecho ella sufrió mucho al final de su vida, vistiéndose y acicalándose como si fuera una jovenzuela, porque no quería perder la juventud, porque pensaba que perdiendo la juventud y la belleza estaba perdiendo al propio Raymond Chandler. Pero curiosamente... Voy a rectificar, son 10 años de diferencia, pero un amor de 30 años a pesar de esas infidelidades Ya durante decía todas. yo, alguien me había dicho 30 años, eran 10 años, eran 10 Lo que sí años eran 30 años de de relación. amor, 30 Eso años es. de amor. Tuvieron 30 años de amor y realmente Dashiell Hammett, perdón, Raymond Chandler, a su muerte, él escribió unos versos de muchísimo dolor. Eh, Estuvo agradeciendo permanentemente la figura de Fisi y cómo había sido definitiva en su vida y en su obra. Bueno, hoy vienes además a un club gastronómico. ¿Hay alguna historia también que toca la gastronomía, aunque sea tangencialmente? Bueno, Desde un... una de una señora muy divertida que se llama, pues sigue viva, está en la cárcel, se llama Nancy Crampton y escribía unos libros muy graciosos que era ¿Cómo matar a tu marido? Pues ella mató al suyo. Mató al suyo. Yo no sé si es que pensaba que nadie se iba a dar cuenta o que realmente lo llevaba preparado desde hacía mucho tiempo, pero su marido era un chef, además tenía una escuela de gastronomía y hacía bromitas de esas de pruebas las setas que a lo mejor solamente lo haces una vez y cosas de esas así. Tenía como cosas de humor negro que era lo único que cuando buscaron algún motivo por el que esta mujer pudiera haber acabado con su vida, solamente decían, pues a lo mejor es que no le gustaba el humor negro. Pero más allá de eso, es increíble pensar que una señora, además, ha sido hace nada cuando la han metido en la cárcel, escribiera los manuales y además con qué herramientas se podía matar al marido. No con veneno, no, porque luego resulta que tal. Y acaba matando al suyo. Curiosa la historia, Bueno, sí. hablamos de un arte efímero en este caso, ¿no? Y antes hablábamos de ese arte, de los Bueno, artistas que pueden empezar en la cima y luego van decayendo. También con la cocina sucede algo por el estilo. Lo que pasa que es un arte, digamos, que es efímero. Quizá algún cocinero, algún 3 estrellas Michelin hubiera tenido cabida también en alguna de sus historias. pues probablemente que podría haber, o sea, desde luego los cocineros son grandes creadores y de hecho yo no he incluido cocineros, tampoco diseñadores de moda, pero sí he incluido, por ejemplo, actrices. Como Marilyn Monroe, muchas veces hay gente que pensará que no son personajes que creen nada, pero es que Marilyn Monroe creó un personaje detrás del cual se ocultó, se creó una máscara y en ese personaje ocultó sus miedos, sus angustias, los abusos que había padecido de niña, en la búsqueda interminable del camino del amor y tantas otras circunstancias, ¿no? Pero vamos, cocinero, no me ha dado por meter cocineros. Tenía ya bastantes. ¿Sabes lo que pasa? Que este libro lo he hecho además de una manera absolutamente aleatoria, poniendo las personas que a mí me parecían más determinantes y yo admiro mucho a los cocineros. Pero podría pasarme la vida tomándome huevos fritos con patatas, te diré, Bueno, ¿eh? seguro que Lucio Sí. no tiene ese punto tan perverso, ¿no? Hablando de huevos con patatas, pero... Que no ah, tiene ese punto tan perverso, Lucio. o sí, Pero pues, no lo sé. Pero vuelvo a repetirte. pero Todo el mundo tiene escaparate y sí que son dos trastienda. mundos que ha tocado Todos, todos. la gastronomía y la moda, que son dos mundos muy perversos también. Sí, pero más allá de la perversión, o sea, yo no hablo tanto de la perversión. Lo que hablaba es de lo perversa que es mi propia curiosidad. No hablo de la perversión. Hay perversiones y no hay perversiones dentro de la creación. Lo que hay es un movimiento brutal desde los sentimientos hacia la creación, porque solo los sentimientos, porque solo el amor y el desamor y la pérdida, que son productos siempre del amor, consiguen henchir de emoción las creaciones y volverlas arte. Por eso te digo que no son perversos y a veces sí. Y luego además todo depende de cómo los miremos, ¿no? Una de las historias que a mí me atormentó muchísimo, bueno, hay una de ellas que os quiero contar que es la de Artemisia Gentileschi, que es una historia fascinante que sale en este libro. Artemisia Gentileschi, que era una pintora
seguidora de Caravaggio, una pintora que en su tiempo logró pintar, cosa que no era muy factible porque realmente los talentos solamente se los adjudicaban a los hombres y ella tenía un hermano que quería pintar, pero su padre se dio cuenta de que su talento era verdaderamente extraordinario y le puso un maestro para que pintara a Tassi y Tassi la violó. Y ella decidió que bajo ningún concepto quería hacer lo que en ese momento correspondía a que hicieran las mujeres, que era resignarse con esa violación y esa angustia, y consiguió llevar a juicio al tal Tassi. Esto tiene mucho que ver al final con la actualidad, ¿no? Porque cuando vemos esos juicios en los que hay falta de credibilidad de las víctimas, pues a esta mujer, a Artemisia Gentileschi, mientras declaraba, la torturaban, le ponían unas cuerdas con nudos que le iban quebrando las falanges para que ella declarara, y solamente declarando de esta manera les parecía que podían dar credibilidad a sus declaraciones. Presentaron infinidad de testigos falsos, pero ella siguió y consiguió que le condenaran. Le condenaron a muy poco tiempo, pero ahí estuvo la condena. Y a partir de ese momento ella se convirtió en una pintora absolutamente reivindicativa. Hay una pintura que seguro que os suena, que es la de Judith Holofernes, pero toda su pintura es una pintura enormemente reivindicativa. Sin embargo, aunque la comparaba con los mejores artistas de su tiempo, de pronto, precisamente porque era mujer, cayó en el olvido, y en los años 70 las feministas recuperaron su historia porque se dieron cuenta de que había habido una feminista antes de que hubiera habido movimiento, ¿no? Que era esta mujer. Y es una historia que a mí me parecía que tenía que tener un hueco aquí, de cómo influye, en este caso, es algo relacionado con el amor, ¿no? Que no es, que es el desamor, y es la otra cara del amor, que es el odio, ¿no? Sí, Marta, hoy en el diario Montañés, Sí. que hay una entrevista larga e interesantísima, en un momento dado dices que vas a recuperar al detective que ha sido el protagonista de tus novelas policíacas, Tony Roures, pero no nos avanzas nada de por dónde va a ir esa nueva novela. No, es que no puedo, porque además da mala suerte. Y ¿Ah, entonces sí? no. Y yo, como creo en pocas cosas, me cuesta mucho trabajo, pues al final, no, por si acaso, no vaya a ser que tenga mala suerte. Está trabajando, pero no puedo decir ¿Pero en la qué. tienes ya empezada? La tengo ya empezada, la tengo ya empezada. Pero déjame que cuente otra de las historias aquí que me parece increíble, que además tiene una reflexión muy potente, que es la historia de Lewis Carroll, el creador de Alicia en el País de las Maravillas. Este libro, que además viene con unas fotografías. Perdona, este libro que se está vendiendo en la entrada y que ahora, cuando concluyamos este acto, estoy seguro que Marta estará encantado de firmar ejemplares Por a las supuesto. personas que lo quieran. Por supuesto. Pues la historia de Lewis Carroll, un poco atendiendo a lo que me preguntabas tú antes de las historias que más me habían llamado la atención, que son todas, como te digo, pero, pero claro, para mí, Alicia en el País de las Maravillas responde a uno de los momentos más fascinantes de mi infancia. Yo descubrí ese cuento y me pareció absolutamente delicioso e inolvidable, ¿no? Dicen que la emoción también tiene mucho que ver con el recuerdo, precisamente. Y claro, descubrir que Lewis Carroll pues era un clérigo matemático, que solamente gozaba cuando estaba en compañía de las niñas impúberes, pues la verdad, de pronto me tocó mucho el estómago. Él se enamoró de Alice Liddell, de la niña protagonista de Alicia del País de las Maravillas, para quien escribe este cuento, pero es que después tiene relación con muchas niñas, relación sin tocarlas, nunca les hizo ningún daño de ningún tipo, pero las fotografió a un centenar de ellas, y a algunas de ellas incluso sin ropa. Es curioso que en la Inglaterra victoriana de aquel tiempo, con tantas contradicciones, aquello no se veía tan mal, y los padres incluso daban el permiso para que
que fotografiaran a las niñas sin ropa. Imaginaos si ahora nos llega un amigo y nos dice que es que, por muy bien que escriba, que a él lo que le gusta son las niñas adolescentes y que antes del desarrollo y que además le gusta fotografiarlas desnudas, pues le acompañamos al psiquiatra o le llevamos directamente a la policía, ¿no? Sin embargo, en aquel tiempo no. Pero me da para una reflexión, porque Freud dice que para crear, Freud dice que todos tenemos fantasías sexuales, como trastienda, como oscuridades, que todos tenemos fantasías sexuales que son imprescindibles para la vida e imprescindibles para la creación, pero que solamente algunos pasan la barrera de las cosas y se convierten en depravados. Que hay fetichistas que coleccionan esto y fetichistas que al final pasan al otro lado de las cosas y se convierten en depravados. Entonces yo siempre pienso que esa línea es muy delgada, ¿no? Muy delgada. Y eso siempre me procura una cierta inquietud, ¿no? Porque Simenón, el hombre de las 10.000 conquistas, decía él, 10.000 conquistas, yo digo que eso también, que Julio Iglesias decía que tenía las mismas. Yo cuando un hombre dice que tiene 10.000 conquistas no me lo creo. Pero bueno, por si acaso lo decía Simenón. Simenón decía que un asesino es cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer un asesinato. Y yo siempre he pensado, hablando un poco del detective Roures, que eso sí que lo sabe de primera mano, que es muy fácil ser bueno aquí. Aquí es muy fácil tener menos oscuridad, aquí es muy fácil comportarse bien y ser más o menos buena persona. Pero claro, si estás en una guerra, por ejemplo, donde salen las peores abyecciones del ser humano, donde hay que robar, hay que matar, donde hay que pelear por un currusco de pan, al final las cosas cambian de manera sustancial, ¿no? Entonces, a mí siempre me da mucho miedo esa línea, ese saber que todos estamos caminando sobre el alambre, aunque muchas veces ni siquiera nos lo planteemos, ¿no? Bueno, porque juega el instinto un papel fundamental en ese momento, en el momento de una guerra, de la protección de un hijo. Quizá no sabemos hasta dónde somos capaces de llegar en ese instante. Por supuesto, no sabemos en el momento en el que tengamos precariedad hasta dónde podemos llegar. En la precariedad es donde cazan los proxenetas a las mujeres y las engañan para convertirlas en víctimas de trata. En la precariedad es donde se cometen las estafas. En la precariedad amorosa es donde los don Juanes son capaces de convencer a una mujer de que cambiarán, y las mujeres con nuestra abnegación inoculada en vena desde que el mundo existe somos capaces de pensar que vamos a redimir al malote o al canalla de turno, y no, ni a cambiar, no se cambian a los gatos, a los perros, ni a los don Juanes, no se cambia a nadie, no se cambia a nadie, ¿no? O sea que yo creo que es muy fácil ser bueno cuando se come caliente, se duerme en una cama y en otras circunstancias es más fácil que la vida te lleve por otro lugar. Y es importantísimo ponerse en el lugar del otro y sentir su dolor, porque como bien decía Shakespeare, cuando se deja de sentir el dolor ajeno, uno se convierte en un monstruo. Marta, yo creo que es el momento de que puedan Preguntéis, preguntarte sí. y puedan intervenir las personas que nos acompañan. Quienes quieran hacer alguna pregunta, por favor, que hagan una seña, le pasaremos el micrófono para que de esa manera podamos escuchar tanto la pregunta como la respuesta. Ay, a ver, aquí. Buenas tardes, me ha parecido fenomenal el coloquio en todos los sentidos, ¿no? Te quería hacer sí, que son 3 preguntas, 3 apartados muy breves. Pues a ello. Lo primero es que estoy de acuerdo contigo y creo que coincidimos en lo que yo llamo la exención de la elegancia y de la genialidad, aunque no vaya incluida o no vaya paralela a la actitud vital de las personas, ¿no? Y has mentado pues varias situaciones, Picasso, etcétera. Yo te diría también, si te parece también, que se podría hacer una exención en la genialidad de 3 personalidades fundamentales, también importantes, que son Leni Riefenstahl, que fue la cineasta del nazismo, Knut Hamsun, que era nada más y nada menos que un premio Nobel de literatura noruego, que era nazi, era del partido nazi, y especialmente, que yo viví esa referencia, que no sé si es cierta, a Jorge Luis Borges. A mí me dijeron en Argentina, y conocí a María Kodama, la viuda de Borges, Yo también. que a Borges no le habían dado el premio Nobel
y precisamente y puntualmente por esto, porque previamente a que estaba propuesto al Nobel por su genialidad literaria, lo ofrecieron por parte de la Universidad de Chile, de Santiago de Chile, un premio que le tenía que dar Pinochet. Y le dijeron que se iba a recoger ese premio por parte de Pinochet, de Augusto Pinochet, que no le darían el Nobel, y recogió el premio, no le dieron el Nobel. No sé si es cierto este asunto. Segunda cosa, y perdona que sean tres puntos fundamentales, la personalidad que incluyes en tu libro de Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, tú sabes, yo adquirí recientemente en Perú un vídeo, un documental de su vida, y es maravillosa, porque no solamente fue una gran actriz, sino que una gran inventora. Naturalmente, eso es lo que cuento exactamente Exactamente. en el libro. Es lo que cuento en el libro. Sí. Ahora, si te parece, lo cuento yo. Exactamente. Como he venido a hablar de mi libro, pues... Y la otra, muy bien, como dijo Francisco Umbral, ¿no? Y la tercera cosa nada más es por qué en la portada, si es decisión tuya o es apreciación de la editorial, incluyes, creo que es una pintura de Lucien Freud, ¿no? No. ¿No es de Lucien Freud? No, pues es de Toulouse-Lautrec. Es el estilo, ¿no?, de pintura de Lucien Freud, ¿no? No, Freud. no. No sé. No te entonces, yo ando perdido. Entonces, no te preocupes, que ahora te digo yo pues, varias cosas. Primero, con respecto a lo nada primero, más. con respecto a lo primero que has dicho, es curioso. Fíjate, una de las cosas que no se reconocen nunca, y yo cuando estaba escribiendo sobre Virginia Woolf lo veía una vez más, es el antisemitismo que había en toda Europa antes de Hitler. Y ahora no es políticamente correcto cuando hablas de determinados personajes decir que es que en realidad eran antisemitas, pero es que en esa Europa existía un antisemitismo flagrante. Y desde luego sí que es cierto que hay muchas personas que han hecho, insisto, que han tenido relación con el nazismo o con, me da lo mismo, con el estalinismo o con cualquier acto terrible de la sociedad, que por supuesto, si luego están dentro del mundo intelectual o artístico, pues al final acaban siendo culpabilizados por esas circunstancias. Pero yo insisto en que hay que separar la obra del artista, que son cosas diferentes, y que si algún artista comete cualquier acto delictivo, que lo metan en la cárcel, pero que a mí no me quiten la obra de los artistas. Eso es con lo que me empezaba y con lo que sigo. Hablabas de Hedy Lamarr, y Hedy Lamarr estaba puesta aquí como la artista, la actriz ingeniera, porque ella, no estoy segura de que tuviera el título de ingeniería, pero sí estudió ingeniería, empezó a estudiar ingeniería, luego quiso convertirse en actriz. De hecho, protagonizó el primer desnudo de la historia y el primer orgasmo del cine. De hecho, le pinchaban en las nalgas con un alfiler para que su expresión en el rostro fuera la del orgasmo. Fíjate, una expresión de sufrimiento total. ¡Ay! Pero en fin, no es que el caso es que esta película causó estupor en su tiempo, y entonces ella se casó. Es curioso porque su familia era judía y la casó con Mandel, que era un tipo que era el que proporcionaba las armas a Hitler y a Mussolini. Y entonces ella se casó con él, y este tipo primero lo que trató de hacer fue de retirar todas las copias de la película, por supuesto sin suerte, siguieron por ahí. De hecho hay algunas imágenes de esa película en este libro, en los cuadernillos, y entonces ella la retuvo, la tenía casi como si fuera encarcelada en sus casas, no la dejaba salir para nada y solamente la llevaba a las reuniones con toda esta gente. Entonces ella volvió a estudiar ingeniería, era una mujer inteligentísima, y cogió todos los detalles de las estrategias que se hablaban en todas esas reuniones, y sedujo a la sirviente de la casa, y se marchó en un barco a Estados Unidos y se convirtió en actriz. Ya siendo actriz, en la Segunda Guerra Mundial, ella inventa un ingenio que se supone que es el precursor del wifi, del Bluetooth y de todas estas cosas. Y entonces ese ingenio se lo lleva al ejército americano para decirle que quiere ayudar en la guerra.
pero el ejército le dicen que si quiere, que con lo guapa que es y siendo actriz, que si quiere ayudar en la guerra, que venda besos, como todas las actrices, y no le hacen ni puñetero caso, con lo cual ella ni siquiera patenta el invento. Y años más tarde, estos americanos se lo arrebatan y lo ponen y lo utilizan. Menos mal que ella tiene una historia tremenda porque al final casi niega su inteligencia y vive poniéndose máscaras y máscaras y máscaras de belleza. Acaba convertida en una caricatura de sí misma después de no sé cuántas operaciones. Se casa, se vuelve a casar, va buscando permanentemente el amor. Y por lo menos al final de su vida, curiosamente, le reconocen sus méritos y el Día de la Inventora en su Austria natal está dedicado a ella. Por lo menos tiene esa parte bonita. Aquí en este libro, antes de que nos vayamos, que ya nos vamos, que no, que estamos, ya habremos Vamos a acabado. ver si todavía alguien quiere hacer alguna pregunta. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, aquí hay historias de todo tipo. Están desde los que les quisieron robar el brillo al otro, que casi siempre fue a la otra, y aquí está la historia fascinante, por ejemplo, de Robert Capa. ¿Sabéis quién era Robert Capa? Sí. Pues no. No, Robert Capa es una marca. Robert Capa es una marca. Ese fotógrafo que tú dices se llama Endre Friedman. Y Endre Friedman era la pareja de Gerda Taro. Precisamente cuando ellos empezaron a trabajar juntos se dieron cuenta de que lo que estaba viniendo en Europa y entonces decidieron, a ella se le ocurrió construir una marca que era Robert Capa. Entonces Robert Capa era un fotógrafo que ellos decían que era un fotógrafo americano que no se podía entrevistar y del que las agencias de prensa se quedaron extasiados con él y a partir de su existencia, que no era real, pagaban 3 y 4 veces por encima de su valor habitual a las fotografías de esta pareja. Que trabajaban en equipo. Luego es muy curioso porque pasado el tiempo, y tenéis que leer la historia porque es muy curiosa, pero pasado el tiempo se descubre que ni siquiera se sabe si la famosa foto del no, miliciano... Es más, se sabe ya que no es auténtica. No, pero no, si la hizo él o la hizo ella. Pero en Si la cualquier hizo él, caso, no es de una batalla, no, se supone que sino de estaba una... preparada, pero lo que no se sabe es si la hizo él o la hizo ella. Lo que se sabe es que buena parte de todos los trabajos que se le adjudican a Robert Capa, Endre Friedman, los hizo Gerda Taro, que además se quedó más tiempo en España en la Guerra Civil mientras él se iba, ¿no? Cuando ella muere, que ella murió en la Guerra Civil, en la batalla de Brunete, precisamente es muy gracioso porque se va cuando se van al hospital ponen, es la mujer de Frank Capa, ni siquiera pusieron Robert Capa. Ya. Y no, ella no era la mujer de Frank Capa ni de Robert Capa, era Robert Capa, la mitad de Robert Capa o más, la creadora de la marca. De estas historias hay muchas y muy curiosas en este libro que yo creo que es verdaderamente fascinante y si nos gusta, yo siempre os lo digo que os devuelvo el dinero. Así que... Yo le diría a Manuel Ángel Castañeda que una de nuestras próximas invitadas, que será Esperanza Aguirre, la podemos preguntar por uno de los personajes de este libro, ¿no? Que es Gil de Viedma. Sí, Sí, Claro, no con sé. quien está realmente emparentada. sí. Sí, sí. Habrá que preguntarle si ha leído el libro, ¿no? Y qué le parece esa... Bueno, seguro que Esperanza tiene respuestas para todo, pero es verdad que Gil de Viedma tiene su lado oscuro, oscuro y tiene su lado oscuro precisamente por esa manía persecutoria que ha tenido buena parte de la sociedad con respecto a las sexualidades diversas. Perdona, dime. Sí, una última pregunta, por favor. Bueno, pero la tuya, Pues dos. dos. Entre también porque lo mío en realidad no es una pregunta. Muy breve anécdota, soy yo la que te comento. Por lo de, gracias primero. Angelina Gentileschi. Artemisia Gentileschi. Solo comentarte la curiosidad de que ayer mismo he visto que ya no estaba, pero ha estado durante meses un cartel en la entrada del parking de enfrente de Castelar. Sí. No sé si os habréis fijado otros, que está recreado el cuadro este de Judith Y Holofernes. y la dama o damas que la ayudan, que le están agarrando a él y tal, son dos en vez de una y son unas
afganas con el burka. Sí, es una imagen impactante. Impactante, claro, Sí. claro, No claro. sé dónde se puede localizar o quién es ni nada, pero ayer ya no estaba. Qué bueno, qué bueno. Pues claro, me parece. Es que la recuperación de este personaje, fíjate, yo no la conocía, ¿eh? Yo fui a la Galería Uffizi de Florencia y de pronto vi un cuadrito de ella y dije, pero esta mujer en este tiempo, este cuadro tan extraordinario, y me puse a investigar sobre ella. Y por eso la quise incluir en este libro. Marta, ha sido un placer escucharte. Como Muchas siempre, gracias. tienes una impronta que transmites esa fuerza y ese entusiasmo que no solamente lo haces con la pluma, sino también con el verbo. A mí me gustaría que nos dijeses de todos esos personajes que has metido en ese libro tan interesante, ¿con cuál te quedarías? Pues es que ¿O cuál es el que para ti te ha mira, impactado más? depende para qué, depende para qué. Por ejemplo, te tengo que decir que a mí me sorprendió muchísimo la historia y además yo creo que la he contado de una manera muy particular, que es la historia de James Joyce y Nora Barnacle. Es una historia impresionante y yo desconocía por completo que todas las mujeres de la literatura de Joyce son Nora Barnacle, que es su Irlanda portátil. Y me llama mucho la atención además que desde que ellos se conocen, que es el mismo día que se conocen, tienen una relación pasional, sexual, tienen una historia de una sexualidad casi pornográfica, por así decirlo. Cuando se separan tienen una correspondencia casi pornográfica y superan todas las cosas que les suceden, incluso la locura de una de sus hijas, que para ellos es tremendo, por esa pasión encendida que oye, la flor de los cerezos dura poco, pero desde luego a ellos les dura toda la vida, les dura toda la vida y es bastante sorprendente. Y me ha llamado la atención porque incluso la Molly Bloom del Ulises es exactamente su mujer, la Irlanda portátil, la llamaba él, mi Irlanda portátil. Me ha llamado la atención. Eh, Me ha sobrecogido mucho la historia de Oscar Wilde, que la conocía, pero no con tantos pormenores. Y es tremendo pensar que Oscar Wilde, que era prácticamente Dios, que en la época de Oscar Wilde, un hombre tan verdaderamente brillante, tan inteligente, un hombre que además se hacía esas obras de teatro. En esa época no había televisión, no había redes, no había cine, no había nada. El teatro era la vida. Y estaba justo estrenándose la importancia de llamarse Ernesto y era, claro, una devoción la que se profesaba a Oscar Wilde, verdaderamente extraordinaria. Y, y fíjate qué cosas que cuando tiene, porque claro, él no sabía primero que era homosexual, luego ya sabe que es homosexual, luego, claro, le ponen en una trampa mortal su amante, que es un hombre egocéntrico, es un chico joven y un mal poeta, y al final él acaba en la cárcel. De un día para otro se queda sin obra, sin tal, sin nada, en la cárcel. Y los mismos que le habían aplaudido, pues es que vamos, le querían echar a los perros, ¿no? Yo me hubiera ido con Oscar Wilde al fin del mundo. Leer de Profundis es verdaderamente impactante. Y, y luego le tengo mucho cariño a Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, si conocéis la historia de Toulouse-Lautrec, ¿qué veis aquí? ¿Qué veis aquí? ¿Veis aquí? En esta. ¿Qué veis aquí? ¿Eh? Una pareja, ¿no? Un beso en la cama. Bueno, pues son dos mujeres. Son dos mujeres. Toulouse-Lautrec era un hombre, bueno, en casi todas las relaciones de los artistas es curioso la importancia que tienen las madres y los padres en la creación. El amor paterno-filial es impresionante. Y eso me recuerda a que una psicóloga de hace muchos años me dijo que a Freud su madre le llamaba mi niño de oro. Y a Hitler le llamaba mi bestia inútil. Evidentemente, claro, si lo miramos así, nos parece aterrador para que sepamos que todo está en la infancia y que tenemos que tener mucho cuidado con los hijos, que es como tener siempre un huevo frito en la sartén. Nunca sabes cuándo se te va a quemar. Bueno, pues Toulouse-Lautrec, ya sabéis que pertenecía a una familia aristocrática, casi de una familia de dinero,
Su madre tenía un amor por él extraordinario y además sabía que tenía un talento arrollador. Pero resulta que él tuvo una caída, se rompió la cadera y se quedó enano. No tenía acondroplasia, creo lo que pensaba la gente, sino que esa caída le impidió que creciera. Y en esa sociedad ridícula y absurda y tan cruel, pues acabó absolutamente rechazado. Y entonces se refugió mucho en los prostíbulos de París. Y en los prostíbulos, gracias a eso se hizo famoso, porque hizo los famosos carteles del Moulin Rouge, que le dieron pues notoriedad y también dinero. Pero él lo que tenía era una relación de amistad con las prostitutas de París que le tenían casi amadrinado, ¿no? Y en su tiempo la homosexualidad estaba absolutamente perseguida, pero es que el lesbianismo ni se contemplaba. Es que no se podían ni imaginar que hubiera mujeres que pudieran ser lesbianas. Y solamente había lesbianismo en los burdeles de París a petición de los clientes. Entonces él recoge en un momento determinado una escena que ni siquiera es de amor, es una escena de cotidianidad, es una escena de las mujeres en un universo terrorífico, el universo de la prostitución, pues dándose calor y dándose un beso en la cama. Y me pareció que era muy bonito porque hay muy distintos de amor y hablamos de pasión y siempre pensamos que eso es lo que nos mueve y lo que mueve todo. Y a mí me parece que el amor sereno también hace y mucho lo que la primavera hace con los cerezos. Yo no sé quién decía, que igual tú te acuerdas, quién contaba aquella historia, decía que cuando te metes en la cama con la persona a la que amas y te roza su piel, te entran, es como si te electrificaras, ¿no? Según van pasando los años, pues al acercarse su pierna a la tuya, no sabes cuál es la suya y cuál es la tuya, pero es en ese momento cuando, si te la cortan, te duele exactamente lo mismo, sea la suya o la tuya, ¿no? Bueno, yo es que creo también en el buen amor, no creo solo en el mal amor. Es verdad que hay muchos amores destructivos y hay mucho despecho y hay mucho tormento y hay mucho saquirazo, hay mucho artista que de pronto llega y tiene que cantar lo que le ha dolido el amor o vengarse a través de su propia capacidad para crear, pero creo que también hay muy buen amor. Y como yo tengo la suerte de disfrutar de un muy buen amor que me resulta muy inspirador, espero que todos vosotros encontréis a alguien que haga con vosotros lo que la primavera hace con los cerezos. Pues muchísimas gracias. Y les recuerdo que ahora pondremos una mesa aquí para firmar ejemplares. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estupendo.